Buen día, futuros ingenieros. En la clase de hoy vamos a trabajar con acotamiento. El acotamiento, como sale aquí en esta presentación, es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo que determinan la forma y dimensiones de la pieza. No es más que colocarle las medidas a las piezas que ustedes vayan a crear, que vayan a diseñar, y darle las especificaciones para que pueda ser construida. ¿Ok? Para esto hay ciertos datos que son de verdad que son muy importantes porque el operario, yo puedo tener muchas ideas, pero si yo no doy la información completa, el operario no va a poder realizar la pieza que yo tenga. Es más, si la voy a hacer hasta de manera digital, igual tengo que darle medidas, tengo que darle todas estas características que se necesitan para poder fabricar la pieza, el elemento que ustedes tengan a proyectar. ¿Okay? Mi nombre es el profesor Juan Carlos González y vamos a entrar entonces en acotamiento. Muy bien, aquí en esta presentación yo estoy mostrando un ejemplo de un acotamiento sobre una pieza X diseñada y aquí estoy mostrando cómo se le van dando las medidas al elemento. Aquí está el dibujo, está hecho con una línea fuerte, una línea negrita, y aquí en rojo, claro, esto es un caso didáctico para que ustedes se den cuenta de que estamos hablando, que es simplemente colocar las medidas. Ok, aquí se le está dando las medidas, quiero que vean cómo están orientados los números y cómo se utilizan todos estos elementos para dar una información. Por supuesto que el acotamiento también tiene diferentes cualidades, pues se puede dar, no es únicamente para dar medidas, también es para dar superficie, para dar resistencia, para dar tipos de textura, pero bueno, en la clase de hoy vamos a tratar el acotamiento con respecto a las medidas. Muy bien, entonces para darle, para comenzar a darle contexto a lo que es el acotamiento, como ya le mostré en el dibujo que salía aquí arriba, vean cómo está aquí en rojo, vean cómo se le coloca la medida al dibujo. Bueno, aquí tengo que darle entonces las partes que tiene el acotamiento. Un ejemplo, aquí tengo este bloquecito que está aquí de color gris y yo quiero saber qué medida tiene este bloquecito para yo poderlo mandar a producir o qué medida yo voy a colocar en el croquis para que los demás lo puedan entender. Entonces aquí en el acotamiento tenemos lo siguiente, tenemos cuáles son las partes del acotamiento. Aquí tenemos la línea auxiliar que va a salir de la arista que yo quiero acotar, porque en este caso me interesa es dar esta, dar esta distancia que tengo aquí. Entonces yo desde las distancias que yo voy a acotar, desde los puntos que yo pienso acotar, de ahí voy a subir estas líneas. Entonces tenemos las líneas de cota que salen desde los extremos de la superficie que yo quiero dar la información. Aquí yo estoy trabajando con una flecha que las vamos a dejar. Miren, ajá, entonces tengo línea auxiliar de cota, tengo flecha, tengo la cifra de la cota y tengo la línea de cota. Importantísimo. Miren cómo aquí en este caso estamos utilizando una flechita. Cuando el acotamiento pasa a ser para otro tipo de, de situación, por lo menos si no es piezas mecánicas, sino que es para una planta arquitectónica, se cambia el acotamiento, ya no sería flecha, sino que sería un slash para colocarla a la distancia. Pero bueno, vamos a seguir aquí explicando aquí en la presentación. Aquí quiero que vean aquí más abajo, quiero que vean cuánto se deja. Si yo deseo es dar solo esta parte de la información, yo tengo que dejar entonces una línea que va a salir de la arista que yo pienso acotar, del espacio que yo voy a acotar. Esa línea va a medir 7 milímetros desde la pieza hasta la flecha y después 2 milímetros para que descanse. Ahí se va a colocar la cantidad. Importantísimo. La cantidad yo la puedo colocar aquí o puedo interrumpir la flecha para que se coloque la cantidad. Aquí tenemos, en el caso de aquí al lado, tenemos como una L. Es una pieza que me puede servir para una base, para X, bueno, para lo que yo requiera. Y quiero que vean cómo están dispuestos los números. Vean, ¿por qué? Porque estos números se leen en función de el cajetín. El cajetín es el formato que se coloca aquí en la parte de abajo donde van todos los datos. Entonces, de acuerdo a como ustedes rotulen el cajetín, que por lo menos son sus datos como su nombre, nombre de la universidad, en esa misma dirección es que se van a colocar los números. Cuando las cotas son laterales,
Importante que se den cuenta aquí cómo cambian los números. Por lo menos este 32 y este 20 vienen como están inclinados. No pueden ir del otro lado. Y aquí las horizontales, así que todo esto tiene que ver siempre con la distribución que tenga el cajete. Entonces ya conocemos las partes del acotamiento. ¿Okay? Tenemos que la cota auxiliar, tenemos la flecha, la cifra de cota, la línea de cota y tenemos las medidas para efectuar esta línea auxiliar de cota, cuánto tiene que salir del espacio. Aquí tenemos algo que es importante. Cuando yo tengo una pieza y yo requiero hacerle perforaciones, tengo que hacerle perforaciones porque por ahí va a pasar un eje, va a pasar un elemento de sujeción como un tornillo, ¿no? Que yo tengo que primero ubicar dónde voy a colocar la marca para que el taladro pase por ahí, si es un taladro, si lo vamos a hacer fundido. Entonces, el eje de simetría es el que divide el cuerpo en partes iguales. Por lo menos en este caso de simetría vertical, vean esta pletina que tenemos aquí y se le buscó el centro. La línea de simetría es de trazo largo y trazo corto, como se ve aquí. Dense cuenta cómo se ubican los centros de la circunferencia y en el cruce del eje horizontal y el eje vertical, por ahí es que va a bajar la mecha del taladro para efectuar las perforaciones. Cuando se está trabajando con acotamiento, es importantísimo primero determinar los ejes de simetría. Eso nos va a facilitar, por supuesto, dar las indicaciones al operario que va a hacer la pieza. Por lo menos aquí tenemos simetría vertical, tenemos simetría horizontal, tenemos simetría horizontal y vertical. Vean cómo pasa la línea horizontal y vean cómo aquí está y cómo se cortan aquí. Por lo menos en estos casos que hay dos circunferencias pequeñas, estas dos también tienen sus ejes de simetría, pero hay que ubicarlos o hay que amarrarlos a un eje general, a un eje por lo menos aquí en la simetría horizontal. Aquí tenemos el caso, no sé si se ve aquí, aquí tenemos el caso de una cota general, que sería de una cota de altura. ¿Okay? ¿Qué pasa? Yo aquí, para no entrar en conflictos de números, estamos dando pura letra. Cuando ustedes realicen su acotamiento, ustedes sí tienen que dar las medidas con las que ustedes están trabajando. Lo que pasa es que yo aquí no la puedo dar porque esto es de manera digital. Pero cada quien, cuando realice su lámina, cuando realice su imagen, su pieza, su sólido, tiene que darle la medida que ustedes están utilizando. Ya aquí no utilizarían letras, sino que utilizarían directamente la cantidad que requieren para hacer su proyección. Muy bien, vamos aquí ahora con, ajá. Como les comenté, cuando se cruzan los ejes, por ahí me sirve para que yo haga las perforaciones, para que yo baje el taladro por aquí. Ustedes saben que las mechas para hacer las perforaciones vienen por diámetro, ¿verdad? Estos diámetros vienen en pulgadas, estos diámetros vienen en centímetros, de acuerdo a donde vayan a trabajar. Cada quien usa su sistema métrico de su preferencia por la empresa. Por lo menos aquí, esta perforación que me está diciendo que tiene 30, aquí son diámetro. 30 de diámetro es la distancia que tiene por completo la perforación. Miren cómo lo vamos a acotar. Aquí tenemos el eje de simetría y tenemos aquí una línea diagonal que me da a mí para colocar la cantidad. Cuando la circunferencia es muy pequeña, se coloca el lugar del cual estamos exigiendo el diámetro y colocamos la cantidad fuera. Cuando tenemos el chance de acotarlo por fuera, lo podemos sacar horizontalmente, sale de la circunferencia con las líneas de cota y lo colocamos. Cuando tenemos círculos, cuando tenemos empalmes, cuando la figura no es completamente plana, sino que tiene empalme, vean cómo se busca dónde está el empalme para hacer la curva y se coloca el símbolo de diámetro o de radio. Aquí tenemos otro ejemplo, miren cómo tengo aquí las perforaciones y miren cómo se está dando. Por lo menos aquí que dice 15, aquí deberíamos estar dando si es radio o es diámetro. Casi siempre damos el símbolo de diámetro. Y aquí tenemos todas, otra vez estoy señalando líneas de cota, línea auxiliar de cota, cifra de cota. Y bueno, se procura que se den toda la información completa para que el operario, cuando tenga el plano, el croquis, ya pueda comenzar a producir y que no le estén faltando datos. Cuando se repiten los datos en un acotamiento, no es cómodo porque tanta información también dificulta que el operario sepa por dónde va a cortarse, por dónde va
a realizar las perforaciones. Así que las cotas iguales se omiten, solo se colocan las más importantes que den toda la información que requiere el operario. Ok, cosas que no se deben hacer en el acotado, como tenemos aquí. No se deben cruzar cotas. Aquí se lo coloqué, lo que está mal y lo que está bien. Miren cómo estoy dando esta medida aquí y cómo sale la cota aquí y la estoy cortando con una cota general. No se deben cortar cotas, importantísimo, se deben desplegar. Y si no me da chance en el lado inferior, le proyecto la cota en la parte superior. Por lo menos aquí sí dio el chance. Y miren cómo aquí no se cortó, sino que primeramente se acotó la parte parcial y después se dio la cota general. Siguiente, ¿cómo se disponen los números? Yo les conté que esto va con respecto al cajetín. Hay personas que atraviesan los números y esto las atraviesan con línea, los atraviesan con el eje y esto dificulta. Por lo menos aquí sale que la medida, los espacios donde no se debe colocar la medida porque entorpece que se pueda interpretar las características que tiene la pieza a producir. Importantísimo. Aquí se lo coloqué con rojo, lo que está bien y lo que está mal. Muy bien. Una vez que ya les he dado los tips más importantes sobre el acotamiento, esta lámina la vamos a trabajar en dos partes. ¿Okay? Esta lámina la pueden hacer de manera digital o la pueden hacer de manera tradicional, utilizando sus reglas, su lápiz, su compás. ¿Okay? Pero yo siempre doy este chance porque actualmente para mostrar un proyecto, para mostrar por lo menos hasta un boceto, ya se trabaja de manera digital. En la primera parte del ejercicio de esta lámina, vamos a dibujar esta L que tenemos aquí. Y le vamos a dar las medidas que nos hacen falta para que yo pueda producir esta pieza a escala. ¿Okay? Yo no conozco esta medida, no conozco esta medida. Esta medida ustedes le van a dar las medidas que ustedes coloquen en su dibujo. Y vamos a dar entonces el acotamiento de cada uno de los lados. Casualmente esto está en el principio del ejercicio. Miren cómo sale aquí. Aquí ya está hecho. Esto es para que se guíen. Recordando que hay un espacio entre el dibujo y la cota. Recuérdense que está aquí en la segunda diapositiva, que eran 2 milímetros. Esta línea mide 7, esta mide 2. Así que tienen que leer la guía, señores. El que me coloque otras medidas es porque no está prestando atención. Entonces vamos a acotar esta L que tenemos aquí. Importante lo que dice aquí el ejercicio. Acotar los siguientes sólidos usando medidas dispuestas por el proyectista. ¿Quiénes son los proyectistas? Los proyectistas son ustedes que van a hacer el dibujo. De acuerdo a la medida que ustedes le coloquen a cada uno de estos lados de esta figura, es la medida que ustedes le van a dar. Hacen su línea auxiliar, colocan su línea de cota de acuerdo a la medida que sale aquí en la guía y colocan la cantidad. Un ejemplo, que esto de aquí para acá le haya medido usted 2 centímetros, entonces coloca 2 y coloca su flecha que está aquí. Coloca también esta altura de acuerdo como ya se les ha ido explicando. En este segundo ejercicio, lo primero que deberíamos hacer, exactamente, esta medida que está aquí, esta medida la van a colocar ustedes en su plano. Aquí yo necesito que se ubiquen los ejes de simetría, el eje que va por el medio, el eje horizontal y el eje vertical, y que ustedes acoten la circunferencia y acoten también como este cuadradito donde está aquí la circunferencia. ¿Okay? Así que yo aquí quiero ver las medidas, quiero que respeten lo que no se debe de hacer, quiero que respeten el espacio que se utiliza para acotar, quiero que respeten, aquí estamos trabajando con la escala 1:1. ¿Qué implicaría esto? Que esta escala es natural, 1 centímetro por 1 centímetro. Seguimos aquí. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. ¿Okay? Para esta clase tenemos 2 láminas que van anexadas en una sola. En este ejercicio tenemos aquí el material con el cual vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar con una pletina que tiene un ancho y tiene un largo y tiene un grosor. Estos son porque lo pide el operario, pero para esta primera lámina no vamos a trabajar con grosor, sino que simplemente con ancho y con largo. ¿Cuál es el ancho y largo? El largo que ustedes les van a dar a su lámina, de acuerdo al formato con el que tengan, cuánta medida le van a dar. Ok, entonces, bueno, lo primero que tenemos aquí es la pletina con la que vamos a traer. Esto se los coloqué aquí para que vean cómo es el proceso y
cuán importante es que se den todas las medidas. Por lo menos aquí el operario está recibiendo la lámina completa con la que va a trabajar y de aquí es que ella la va a procesar. Seguimos aquí. Ahora aquí para hacer el corte de la lámina con la que, el sólido con el que se va a trabajar es este que tenemos aquí. Entonces miren, ya él tiene el material completo. Ahora él tiene que hacerle las divisiones para que la medida, para que la pieza con la que vamos a trabajar tenga las medidas. Entonces yo aquí coloqué que el A era el ancho, B era el largo y aquí yo estoy dividiendo en tercios. De este espacio completo se está dividiendo en 3 partes iguales. Y aquí también en 3 partes iguales para producir el corte. Repito, cada quien le va a colocar su cantidad, no vamos a colocar letras, vamos a colocar la medida. Un ejemplo, que esto mide aquí, no sé, 10 centímetros y que esto mida 15. Entonces colocan aquí la cantidad y quiero que entonces dividan lo que tengan como ancho, lo dividan en 3 partes iguales para yo saber de cuánto sería esta división. ¿Cuánto vamos a bajar aquí? Sería 1/3 de la altura completa. ¿Okay? Repito, aquí nadie va a colocar letras, todos van a colocar las medidas con las que ustedes están haciendo el dibujo. De hecho, por eso es que es tan importante que cada quien tenga su medida. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar láminas iguales con las mismas medidas, porque cada quien está proyectando de acuerdo a lo que quiere. Así que yo no voy a aceptar que nadie, que yo lo hice con las medidas que aquel no. Cada quien tiene su medida, cada quien proyecta, porque esto es de acuerdo al proyectista que son ustedes. Así que láminas que tengan las mismas medidas y el mismo programa, bueno, pueden entrar con el mismo programa, pero no va a quedar la lámina igual. Cada quien le va a dar su enfoque. Bien sea lo hagan digital, bien sea lo hagan tradicional, pero cada quien tiene que buscar la manera de tener sus medidas y las dimensiones pues, que ustedes tengan aquí a construir. No sé muy bien. Primera parte, el corte de la pieza. ¿Okay? Tenemos aquí cuánto vamos a cortar y así nos quedaría en el plano. ¿Cómo no? Esto nos va a quedar casi como una U. ¿Ok? Bueno, después que tengamos esta U, comenzamos entonces ahora a trazar los ejes para yo saber, porque como es una figura que va a tener perforaciones, tengo que buscar aquí por lo menos el eje de simetría, la mitad de aquí, tenemos los ejes también para la circunferencia, y del corte del eje horizontal y el eje vertical, por ahí es que va a pasar la mecha. ¿De cuántos son estos diámetros? Más adelante lo vamos a colocar. Entonces, primero, el corte de la lámina. Segundo, los ejes de simetría. Quiero que se den cuenta que el eje de simetría aquí es de trazo largo y trazo corto y tiene que ser completamente distinto al trazo del contorno del dibujo. El contorno del dibujo, que sería el bordecito, va a ir más ancho, pero el eje de simetría va a ir con una línea fina. Cuando lo vayan a hacer a digital, pierdan bastante el grosor de la línea. Y si lo van a hacer con lápiz, lo hacen con un lápiz fino, con un lápiz 2H. Y el contorno lo hacen con un lápiz 2B. Se tiene que ver a juro, se tiene que diferenciar el grosor para que no se confunda. De hecho, esto es una manera de dar la información al operario. Seguimos aquí. Bueno, ya aquí, miren, dense cuenta que él está aquí con su taladro y ya él consiguió el centro de cada uno de los ejes y por ahí es que va la perforación, como tenemos aquí, el eje horizontal y el eje vertical. Y ya aquí entonces comenzamos a acotar de acuerdo a los que ya vimos en los ejemplos anteriores. Ajá, ahora quiero que se den cuenta cómo esto lo tengo que dividir yo de esta manera. Cotas generales de cuánto mide la pieza por completa y cotas parciales. Las cotas parciales son las cotas que hay entre los ejes, las cotas que hay en los espacios que no son, que vienen de una sumatoria. Recuérdense que el operario tenía la pieza completa y la fue cortando, la fue seccionando. Así que cada quien tiene que tener su medida para cada uno de estos lugares. Ajá, yo quiero que se den cuenta aquí, por lo menos, aquí yo estoy acotando el eje. ¿Cuánto hay desde la superficie, desde donde comienza la pieza hasta el centro? Entonces yo aquí, como tengo mi línea de eje, tengo que decir a cuánta medida está el borde. A cuánta medida está el borde y todos los centros. Así que quiero que, es más, esta lámina yo se la estoy haciendo para que ustedes simplemente sigan instrucciones. ¿Okay? Por lo menos aquí en de esta lámina aquí que ya está acotada por completo. Quiero que, yo no sé si se pueden, déjame hacer aquí un acercamiento. Ok, aquí. Importantísimo aquí, cuando estamos dando el diámetro, yo aquí coloco el símbolo de M, pero tengo que colocar la cantidad.
Un ejemplo, que esta circunferencia tenga 3 centímetros de diámetro, que es la distancia que hay de borde a borde de circunferencia, tengo que colocar el símbolo. No es el radio es el que sale del centro, no completo, así que coloco la cantidad aquí y el símbolo, la cantidad y el símbolo. Por lo menos aquí como repito, como no le puedo dar medida, le estoy dando con letra, pero ustedes tienen que pasarlo a medida. Aquí tengo el ancho completo que le estoy dando A y el eje de simetría me está dividiendo esto en dos partes iguales. Aquí el otro eje le estoy dando C. No sé qué medida es C. La que ustedes escojan, esa va a ser C. Tienen la medida de D, tienen la medida de E, que es por donde pasan los ejes. Aquí también, por lo menos aquí esta cota es una cota interna. Para yo saber cuánto estoy bajando aquí, yo le estoy colocando F. Aquí en estos espacios de aquí estoy dando un tercio de A. Recuerda que A es el ancho completo. Señores, no quiero ver letras en el acotamiento. Esto es simplemente para explicar. Ustedes tienen que colocar las medidas que ustedes están escogiendo. Si yo veo una letra aquí, les voy a aplazar la lámina, señora. Así que vamos a prestar atención. Entonces, bueno, la lámina entonces se conforma entre realizar este dibujo o las medidas que ustedes vean disponibles. Esta es la segunda parte de la asignación y la primera era esta que les expliqué aquí, acotar la L y acotar esta. Ok, entre estas dos asignaciones que ustedes van a entregar, tenemos el primer 20%. Okay, entonces, repito, tengo una lámina con solo esto y tengo la otra con con estas dos figuras. Todo esto tiene que estar acotado. Señores, busquen la manera de utilizar un número que se vea bien, y busquen la manera de que cuando tomen la foto de la lámina que van a cargar directamente en el aula virtual, quiero que lo carguen, busquen la manera de cargarlo o en PDF o como una foto normal, JPG, PNG, sencillita. No quiero que usen programas que yo no pueda accesar aquí. Señores, yo tengo la facilidad de que puedo ver cuando una lámina está siendo exactamente copiada porque yo puedo hacer superposiciones de lámina y tengo el don de que capto cuando una lámina ha sido plagiada. Cuando la lámina ha sido plagiada, se aplaza el original y todas las copias. Se aplican con 0,1 y después no tienen chance de hacerle recuperativo a esa actividad porque es una lámina plagiada con 0,1. ¿Okay? Así que busquen la manera de hacerlo ustedes con calma. Está sencillito. Vean esta presentación que les estoy dando. De igual manera en el aula virtual va a estar la guía y tienen este video que voy a cargar aquí en el aula virtual. Ok, señores, muchas gracias.